Damos inicio a la entrevista de hoy y para nosotros es un placer de verdad contar con la presencia del licenciado Leonardo de León, el hombre de los secretos del poder. Bienvenido a Síntesis. Gracias, Michelle. Un placer siempre estar aquí acompañándolo. Bien. Licenciado, tenemos con usted tradicionalmente hemos tratado temas internacionales, los cuales yo le voy a pedir que lo dejemos para el próximo segmento, la segunda parte de esta entrevista, y vamos a manejar con usted, que está tan empapado y con sus análisis del panorama nacional. Vamos a involucrarnos un poquito en lo que sería analizar cómo anda la política, cómo anda el panorama, porque a veces nosotros que estamos todos los días aquí, nos involucramos en el tema diario, los temas nos van cambiando y a veces uno no se detiene a analizar la perspectiva, por dónde van las cosas, cuál es la idea en el fondo de cada ley, de cada modificación, de cada publicidad, de cada comentario o inclusive de cada reclamo, porque a veces un reclamo tiene algo detrás, ¿verdad? Y comencemos con el tema de la reelección. Yo creo que estamos a 3 años de un proceso y vemos cómo se está hablando de reelección. Se está hablando de reelección presidencial, de posibilidades de reforma a la Constitución y estas cosas. ¿Cómo usted ve República Dominicana desde el panorama actual? ¿Estamos preparados para otra reelección presidencial? Fíjate, el asunto de la reelección siempre, esa figura, siempre la hemos visto, no solamente en República Dominicana, la hemos visto en todas partes. Y qué interesante el tema, porque esto entra en contradicción con lo que usualmente los presidentes o los expresidentes le confiesan a sus allegados. Y es que cuando tú llegas a ser presidente, hay 2 días felices. El día que te juramentas y el día que te vas. Y me consta... Eso es como los votos. Así mismo. Me consta que debe ser algo similar, porque si tú te fijas el aspecto que tienen antes de serlo y cuando lo terminan, es un asunto de que si pasaron 4 años pareciera en su imagen que pasaron 20. Entonces, definitivamente es un cargo de mucho estrés, un cargo con poca tranquilidad, con muchos problemas. Sin embargo, hay algo que ata a los presidentes y es el asunto de la sucesión. En este caso, nosotros ubicándome en Danilo Medina, contestando tu pregunta, Danilo, yo no creo, sinceramente, que él quiera seguir en el 2020, porque sabe que eso conllevaría muchas cosas. Eso conllevaría un cambio nuevamente de la Constitución, nuevamente él dijo que esa era la última. O sea, hay un sinnúmero de cosas que dificultarían este proceso o esa intención. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de Danilo? ¿A quién dejar? Porque sabemos que el principal oponente y el principal enemigo de Danilo Medina es Leonel Fernández. Entonces, político, ¿verdad? Bueno, yo creo que político y también personal, porque no me digas tú a mí que Leonel Fernández y Danilo Medina se sientan a tomarse una botella de vino juntos y a hacer historia de cuando tenían 30 años, no creo. O sea, la situación ahí es un poco compleja y es obvio. Entonces, cuando tú ves en un partido o en un país donde hay una especie de dictadura democrática, ¿por qué? Tú dirás, deben haber cientos de aspirantes con capacidad para poder aspirar a dirigir la República Dominicana. Pero ¿por qué tiene que circunscribirse nuevamente, por ejemplo, yéndome al partido de gobierno, a Leonel Fernández? Entonces, Danilo Medina no puede permitir, y no lo va a permitir, que una figura como Leonel Fernández vuelva a tomar el poder, porque esto atentaría contra su propia supervivencia política. Y, o sea, imagínate, si vamos a remontarnos al 2012, fíjate que la situación con Danilo Medina y Leonel Fernández nunca fueron allegados. Si bien Danilo Medina era el secretario
en aquel momento como se le llamaba el título, era el ministro de la presidencia, en ese momento era secretario de la presidencia desde 1996, Danilo fue, vamos a decir, ese es el cargo que le correspondía porque Danilo era que manejaba el partido de gobierno. Y ellos llevaban una relación bastante, ¿no? Tú no vas a trabajar con un enemigo, claro que no. Pero decir que eran amigos... Pero como, Jonan Tercio. no creo. Sí, yo creo que Tercio es... Hasta el 96, sí. Es que es difícil, Michelle, es difícil de tú decir, o sea, es una amistad de colaboración, es una amistad, pero decir luego, fíjate en el año 2000, que sí, Leonel cumplió su parte, que a propósito, el primer gobierno de Leonel, a mi juicio, fue uno de los mejores gobiernos que se ha hecho aquí en República Dominicana, un gobierno de transformación, un gobierno que paradójicamente dejó la deuda externa 320 millones de dólares menos que como él la recibió de Joaquín Balaguer, primer gobierno. Entonces, en el año 2000, cuando Danilo pierde en contra de Hipólito Mejía, pues entonces Leonel supuestamente le dio la oportunidad a Danilo. Obviamente el candidato idóneo en el 2004 era Leonel Fernández. Pero ganó ya esa situación. Tú te acuerdas que renunció en el 2006 renunció Danilo a Leonel porque él no cumplió su palabra para el 2008. Ahora bien, en el 2012, todas las estrategias que utilizó Leonel para cederle el poder a Danilo, le impuso a Margarita Cedeño, su esposa. Todas las altas cortes, todas, él puso a los jueces, a los jueces de la cabeza los puso él. Reformó la Constitución. Reformó la Constitución. Aparte de eso, todo lo que tiene que ver con la parte, vamos a decir, todos los cargos congresionales que él ya había en las elecciones pasadas también respondían a Leonel. Incluso, ustedes no sé si se acuerdan, que Leonel iba a tomar 1.500, ustedes no se acuerdan, un mes antes, un mes y pico antes de ceder el poder, iba a tomar 1.500 millones de bonos soberanos. La gente se olvida, pero esa es una realidad. O sea, todo Leonel lo amarró para que Danilo no podía hacer nada. No solo eso, que Leonel Fernández tomó a muchas empresas aquí, grandes contribuyentes, o sea, le permitió o le exigió, no sé si esa es la palabra que corresponde, exigirle, pero le pidió que pagaran sus impuestos de 2013 por adelantado, para que Danilo no tuviera un peso. Entonces, tú dirás, viene el 2016, ustedes se acuerdan, cuando Leonel levantó la cabeza y salieron muchísimas cosas que lo detonaron, incluyendo el caso de Quirino y situaciones que no creo que sean falsas, porque si fuese hecho falsas, Leonel Fernández hubiese salido a desmentirlo, lo cual no fue así. Entonces, en conclusión, yo pienso que Danilo no puede permitir bajo ningún concepto que Leonel gane. Entonces, eso es el asunto. ¿A quién va, quién va a delegar? Inclusive permitir, si no optara por una reelección, permitir que ganara la oposición antes que fuera Leonel Fernández. No creo que tampoco llegue a ese punto. Porque el PLD no cambia. No creo que llegue a ese punto, jamás. Es un asunto, fíjate, como le comentaba a un amigo ayer, el nivel ahora mismo de información, la capacidad que tiene la gente de recibir la información y de participar en ella es tan grande que nosotros mismos no tenemos todavía, porque no hay precedente. La gente dice, en el 2020 va a ganar fulano. Señor, aquí no hay precedente para lo que hemos visto hasta ahora. Y es, si tú te vas a un año atrás, bueno, ustedes mismos hablaban de la Junta Central y del asunto del proceso de la rapidez que tiene la tecnología con la parte de la vamos a decir, del 5G o 4G, lo que sea. Eso mismo tú lo ves, por ejemplo, en las redes sociales. O sea, cómo ha influido las redes sociales en la información. Yo tengo gente, en mi página de Los Secretos del Poder, gente que vive, por ejemplo, en un campito cerca de una finca que yo tengo en Rancho Arriba, que no saben escribir.
no saben leer y tienen un celular y allá ven Facebook, Twitter, cualquier... Entonces, cuando tú te topas con eso, tú dices, la gente tiene acceso a la información de una manera más evidente, hay más acceso. Entonces, ¿cómo eso va a incidir? No al 2020, al año que viene, en esta fecha. Entonces, todo eso es algo, vamos a decir ahora, que va a incidir en lo que, en cuál sería el panorama para las próximas elecciones. Cuando usted habla de que uno de los problemas que tendría Danilo Medina si no va a optar por otro proceso a nivel de reelección, por todo lo que esto implica, o si realmente en su convicción no lo quiere, lo que quiere es a quién poner. ¿Usted cree que este proceso de cambios en la ley de partidos, establecer una ley de partido, un proceso electoral blindado o más confiable para el año 2020, inclusive esto que se habla de primarias abiertas y cerradas, donde hoy podemos ver que en el Partido Revolucionario Moderno, los dos tendencias, la de Hipólito y la de Luis Abinader, uno quiere abierta y otro quiere cerrada, y cuando usted se va al PLD, Danilo quiere abierta y Leonel quiere cerrada. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted cree que eso tiene que ver con a quién dejo también, a quién, pues, cómo poder tener más control de a quién dejar? Porque si yo estoy mejor a lo interno del partido, estoy mejor afuera, puedo conseguir votos, no necesariamente extra partido, pero sino con más capacidad de votantes. Fíjate, es obvio que cuando tú eres presidente, en el caso de Danilo, y ya lleva presidente bastante tiempo, tiene más control, tiene más influencia, se maneja más dinero. Entonces, obviamente lo que está pidiendo Danilo le favorecería tanto si una eventualidad que fuera él de candidato como si él, vamos a decir, apadrinara un sucesor. En el caso de Hipólito es completamente diferente porque Hipólito tiene amarres también. Hipólito es un hombre político, entonces tiene amarres en otro partido, tiene acuerdos, y no te olvides que sea quien sea que vaya en el PLD, al PLD le conviene tener un contrincante como Hipólito Mejía, que es un contrincante bastante vulnerable. Entonces, esa situación es obvia. ¿Y cómo usted cree que debiera ser el proceso electoral? Usted como dominicano, que analiza los procesos, los cambios, ¿usted cree que nosotros debemos abocarnos a unas primarias abiertas, cerradas, o como yo decía esta semana, digo, pero es que al final, aunque sean abiertas, son cerradas porque Leonardo de León o Michelle Jacín no pueden decirle al partido X, me fui, me inscribí y ahora yo soy precandidato presidencial para que voten abiertamente por mí. O sea, el hecho de la selección de los precandidatos para mí marca que sea cerrada, aunque el que vote sea abierto. Fíjate, yo no sé qué tanto eso favorece a la población. Eso es un asunto de intereses de partido que realmente, incluso en el menú, que si tú te pones a ver en una encuesta que facilitó el periódico Hoy recientemente, acerca de los posibles candidatos o candidatos potables que la gente preferiría en el 2020. Eso es un menú de 4 o 5 personas que en esas encuestas le ponen eso, no, usted votaría fulano, 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 fulano. Yo pienso que actualmente no hay ningún candidato que realmente aglutine la necesidad del dominicano. Por eso es que ha surgido diversas manifestaciones como la Marcha Verde, por ejemplo, que tú dirás, pero que la Marcha Verde, señor, la Marcha Verde no es partido político, la Marcha Verde no es. La Marcha Verde es una manifestación de la gente que no siente identificación con ningún grupo político, ningún candidato, y tiene esa necesidad de expresarse. Eso es lo que está pasando con la Marcha Verde. Entonces, si tú te fijas, la oposición de República Dominicana, la oposición formal, o sea, el PRM, no es una oposición competente, ni una oposición que realmente la gente se identifica. ¿Por qué? Porque es una oposición muy débil,
es una oposición también que tiene compromiso. Fíjate que hay candidatos, hay figuras prominentes de ese partido que están en el proceso jurídico penal de Odebrecht. Entonces, es un partido también comprometido. Fíjate que cada vez que vamos a decir ahora que le dieron la libertad al señor Rondón y al señor Díaz Rúa, ellos no dijeron nada, es que no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque dos de sus figuras prominentes, tanto el presidente de su partido como el vocero de la Cámara de Diputados, están comprometidos con ese caso. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú vas a enfrentar la corrupción cuando tú tienes compromiso con esta? O sea, yo escuché a Luis Abinader que señalaba que hay que hacer una alianza con respecto a la corrupción. Pero es que esa alianza tiene que ir con una propuesta realmente contundente. Y te digo, ¿cómo tú analizas si en tu propio partido tú has permitido la impunidad? Porque ese señor, a quien no conozco, el presidente del PRM, el caso no lo conozco jurídicamente, ¿verdad? No he visto el expediente a profundidad, pero evidentemente fue mencionado por Odebrecht como una de las figuras que recibió soborno, igualmente que el señor Alfredo Pacheco, del PRM, que actualmente es el vocero de la Cámara de Diputados de la parte del PRM. Entonces, ¿cómo tú tienes esas figuras que creo que se mencionó que lo van a reelegir nuevamente al presidente y tanto al presidente y al vocero? Es como diciendo, yo también estoy en favor de la impunidad. Y no puede ser dándole un voto de confianza porque son inocentes todavía. Pero es que no pueden ser inocentes si Odebrecht, entonces todos son inocentes. Si ellos son inocentes, todos son inocentes, entonces. Bueno, pero es que la gente es inocente hasta que el que tiene que probarle su culpabilidad a los otros, tú no tienen que demostrar su inocencia. Bueno, yo Porque creo que en política esa teoría debe cambiarse. Porque si yo gano, por ejemplo, 5 millones de pesos en 4 años, como ganan los diputados, y usted gasta 50 para ser diputado, entonces esa teoría hay que cambiarla, pero yo diría, son culpables hasta que usted demuestre lo contrario. Leonardo, ¿cómo usted ve el tema usted habla de la clase política, de la oposición? Nosotros vemos que usted no tiene niveles grandes, no tiene compromiso, conoce lo que es el sistema político, sabe lo que son los compromisos económicos, los temas de campaña, y puede hablar, o sea, se siente tranquilo. ¿Usted entonces realmente no ve que la clase política dominicana, que contamos una clase política dominicana sólida, fuerte, o que es simplemente que el dominicano toma lo más fácil, que es agarrar de uno de los partidos que están ahí del sistema y vamos a las elecciones? Porque realmente no surge nadie con fuerza, ni un movimiento, ni un partido de carácter electoral. Porque aquí pasó muchísimo con las iglesias. Todos los candidatos de las iglesias se fueron a las elecciones y no votaron por ellos ni en su casa. Y eran candidatos fuertísimos en las redes sociales, fuertísimos. La gente quiere su PRD, su PLD, su Tigre del Licey, su Leones del Escogido y su Águila Cibaeña. Yo creo que eso ya, fíjate, eso ya es una idea que nosotros tenemos porque es lo que hemos visto hasta ahora. Pero yo creo que eso ya no va a ser así, definitivamente. Fíjate cómo tú tienes el panorama mundial, porque República Dominicana en cierto modo también es un reflejo de todo lo que ocurre en el mundo. Donald Trump ganó con el Partido Republicano, pero Donald Trump, tú dirás, ¿Donald Trump es republicano? Bueno, Donald Trump es republicano entre comillas. Donald Trump ganó él las elecciones, no el Partido Republicano. Ni siquiera tiene todo el apoyo de ellos en el mismo Congreso. Correcto. Macron en Francia. Tampoco, o sea, tenía un año de campaña, o sea, es un individuo. Alguien comparó el otro día a David Collado en el PRM, como ganó esa alcaldía, con cómo entró Donald Trump en el Partido Republicano en los Estados Unidos. Bueno, pero no, el caso porque David Collado no tenía esa afluencia política fuerte, pero con él y el trabajo del empresariado logró usar la estructura del PRM y
y lograr ganar esas elecciones masivamente. Bueno, si tú tocas ese tema, yo te diría que ahí hay otras cosas. Pero amarró todo desde que bueno, definitivamente ahí hubo un apoyo por parte del grupo de Danilo que hizo que él ganara ese escaño, o sea, definitivamente. Tengo entendido que David Collado ni siquiera quería esa candidatura porque él sabía que era muy difícil ganarle al poder. Algo como lo que pasó en la primaria cuando Hipólito Mejía y Miguel Vargas, que se dice que un grupo del Partido de Liberación Dominicana apoyó a Hipólito. Mira, todo el mundo sabe en este país que Danilo y el grupo de Danilo y el mismo PLD, el PLD grande, el PLD fuerte, que era el PLD de gobierno, apoyó a David Collado. Eso lo sabe todo el licenciado, y entonces nosotros tenemos una persona que quiera gobernar, que quiera servir a su país, que quiera aportar. ¿Qué usted cree? ¿Que tiene la posibilidad de utilizar como instrumento algo como la misma Marcha Verde, ese movimiento, y tratar de que se conviertan de que marquen para las próximas elecciones? ¿O usted tiene que obligatoriamente todavía vivimos la época de que tiene que insertarse en uno de los partidos para usarlo como puente o trampolín para poder llegar a los cargos? Mira, como te digo, no tenemos precedentes. Yo lo que te puedo hacer, precedentes históricos macro, o sea, generales. La Revolución Francesa está muy cercana a cómo sirvió la imprenta y cómo toda esa información, todos los panfletos, toda la ideología que cambió absolutamente todo durante la Revolución Francesa, tiene que ver también con la democratización que hubo de la información. Igualmente en la Revolución Rusa fue igual. O sea, en la Revolución Rusa, Lenin con la Revolución Rusa estaba en Suiza. Y sin embargo, todo lo que se transmitía, aprovechando miles de coyunturas, no, todo lo que se transmitía a nivel de información fue lo que logró la Revolución Rusa. Entonces, ahora mismo, yo te diría que es lo que le comenté a un amigo anoche. No hay una bola de cristal para decir, mira, va a pasar esto. No. Lo que sí yo te garantizo que no va a ser igual a como ha sido hasta ahora. Los partidos políticos tradicionales más bien van en decadencia. Es obvio, porque tú ves, tú ves el transcurso de cómo el menú de candidatos, o sea, ¿quiénes son? Los mismos van a poner, o sea, a este señor, al senador de San Cristóbal, al otro de Santiago, que también están en el expediente de Odebrecht, que no es el único, porque estamos hablando como que esos son los únicos corruptos o acusados de corrupción de este país. Eso no es verdad. O sea, aquí se sabe, ustedes que hablaban de los escáneres. O sea, aquí hay una fiesta de préstamos en el Congreso, porque o sea, es muy fácil. El proceso ya ahora se ha trancado un poco, porque obviamente la deuda externa va a un nivel bastante complicado y preocupante. Entonces ya las cosas no son iguales. Pero cuando tú te pones a ver que todo el mundo estaba pidiendo préstamos hasta para un vaso de agua, aquí se hacen préstamos hasta para pagar préstamos. Entonces, un Congreso, ¿cuánto costó una diputación en el 2016? Entre 30 y 50 millones se dice. Pero yo te estoy diciendo, ¿cuánto gana un diputado en 4 años? Entonces, ¿para qué era ese dinero? O sea, para servir. Son tan patriotas que van a gastar ese dinero para servir. Por favor, por favor. Entonces, cuando vemos los secretos del poder, nos llama la atención un término, dictadura constitucional. Y me voy a permitir leer su escrito que dice, si los poderes legislativo y judicial responden al Ejecutivo, si el proceso se sustenta con dádivas que incluyen tanto a ignorantes, a la prensa y a la oposición, el régimen se denomina dictadura constitucional. Eso está perfectamente claro. Tú mismo vas a sacar tu conclusión. ¿Quién controla el Congreso? En este momento el PLD. Pero no porque sea el presidente de la Cámara, o sea, y no porque, vamos a decir, porque sean mayoría, no. El Congreso funciona como mandaderos del presidente. O
sea, yo no he visto, o sea, tú ves uno que otro del PRM y a uno que otro del PLD que levantan la mano y dicen en contra, ok. Pero el conglomerado casi unánime es mandadero del presidente. O sea, incluso ahora cambió un poquito porque el presidente de la Cámara ahora responde a Leonel, que también es un asunto. Tú dices, óyeme, pero, o sea, Leonel y Danilo Fernández y Danilo Medina, perdón, son los dueños de este país. O sea, ellos dos son las fuentes que me representan a mí. Pues no puede ser. Entonces, pero antes estaba la hermana de Danilo Medina, que tú puedes estar seguro que este señor que es presidente, o sea, ese término, él va a durar su término, pero eso no le falta mucho, o sea, ese no va a ser reelegido ni nada, o sea, que para las elecciones ese señor no va a estar ahí, ni cerca. Tú que estabas hablando del asunto de la posible reforma de la Constitución. Pero entonces, nos vamos al Congreso, entonces vámonos al Poder Judicial. Señor, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia es miembro del PLD, porque tenía cargo incluso en el PLD. Entonces, esas son cosas que no hay que profundizar mucho para tú llegar a la conclusión. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial responden al Ejecutivo. Eso es obvio. ¿Usted cree que en el caso de la justicia específica, definitivamente tenemos que tratar de legislar o de modificar, en dado caso, de que no haya tampoco una dependencia del Ejecutivo en cuanto a lo que es el Ministerio Público? Yo hice tú mencionabas en Los Secretos del Poder, una propuesta, con el asunto de, que ahora vi que Luis Abinader comentó algo similar, con el asunto del Procurador General de la República, que es el máximo exponente del Ministerio Público. Ese asunto de que el procurador lo nombre el presidente, eso es un asunto, o sea, eso no tiene razón de ser. Con los niveles de este país todavía de institucionalidad. No, por favor, o sea, ¿cómo es? Yo pongo un ejemplo en uno de las exposiciones que hice, es que si yo soy, por ejemplo, el procurador y yo estoy investigando a fulano de tal, que vamos a decir del mismo partido, vamos a decir que es un secretario o un ministro de una institución, y yo llego a la conclusión de que el tipo realmente ha cometido actos de corrupción, pero el presidente me llama y me dice, mira, deja eso. Yo puedo decirle al presidente, no, presidente, yo voy a seguir. Ah, bueno, te destituyo. Entonces, no llega a nada. O sea, el procurador también es un mandadero del presidente. Entonces, la figura que es obviamente necesitada es la de un fiscal independiente. Pero no un fiscal independiente como ¿Y hay realmente gente independiente y gente sin intereses? Bueno, pues se encuentran. Lo que no puede estar nombrada de que por un consejo de la magistratura que también responde al presidente, no puede estar nombrada por un senado que también responde al presidente, tiene que estar nombrado, yo le diría, nombrado por vistas públicas. O sea, porque como tú lo nombras, en un país como en la falta de institucionalidad que hay ahora mismo, tú tienes que ser drástico. Tú no puedes venir con que, no, que hay que hacerlo así. Pero usted reformó la Constitución para imponer la reelección de Danilo Medina. ¿Y por qué tú no puedes reformar la Constitución para esa tontería que es, por ejemplo, incluir la figura de fiscal independiente? Y te voy a decir otra cosa, que yo tengo de dónde se va a sacar el dinero. Vamos a quitar la Liga Municipal Dominicana. ¿Tú tienes idea qué es lo que hace la Liga Municipal? Porque yo he investigado, yo no encuentro qué es lo que hace la Liga Municipal Dominicana. ¿Tú sabes cuánto tiene la Liga de presupuesto? Casi 1.000 millones de pesos. Yo asumo que un fiscal independiente tú le das la mitad de eso y le das un piso nada más de donde está la liga y con eso se resuelve aquí. ¿Y no podría ser el mismo presupuesto que tiene la Procuraduría? No, pero ven acá, no. Para tú tener realmente un fiscal realmente independiente y que tenga recursos para poder investigar, para poder realmente hacer un trabajo eficiente, tú tienes que tener un presupuesto. Pero no es que vamos a abultarlo, porque pueden decir, bueno, no hay dinero, el presupuesto ya se hizo. No. Quita la liga, que la liga no hace absolutamente nada. Eso es un huacal de botella y de corrupción. Eso siempre ha sido así.
sino fíjate en este señor, el patriota Amable Ariztí, que ocupaba ese cargo. Yo no tengo pruebas ni nada de que era corrupto, pero el tipo era Santa Claus de la política. Yo tengo imágenes de Amable Ariztí tirando dinero desde un helicóptero. ¿Usted ha visto eso? Entonces, ¿de dónde sacaban ese dinero? Esas son cosas elementales. Entonces aquí como que la gente se hace loco. Yo no entiendo ese tipo de cosas. O sea, yo te digo a ti, aquí en este país tiene que ser, por lo menos hasta que las cosas se organicen, aquí hay que ser drástico. Drástico. Aquí hay que tomar medidas drásticas, no con pau. Bien. Licenciado, con su permiso, vamos a una pausa. Conversamos con el licenciado Leonardo de León, analista político, aquí en Síntesis. Continuamos con Leonardo de León, analista político y el hombre de los secretos del poder. El poder, República Dominicana. ¿Qué pasa? Que ese votante, ese dominicano, el grueso de la población dominicana, establece parámetros y opiniones distintas en base a cada tipo, como piensa cada quien. Tú te das cuenta y tú dices, por ejemplo, habemos personas que entendemos que el gobierno es bueno dentro del contexto que hay, y hay personas que dicen, dentro de lo que ocurre es lo mejor posible, a los niveles de que todavía hoy, un gobierno que tradicionalmente los gobiernos se desgastan, 5 años después, usted tiene que, en todas las encuestas, la única persona que gana las elecciones en una primera vuelta es Danilo Medina. No importa lo que digan del PLD, no importa la corrupción, no importa, usted tiene una persona que tiene una aceptación hoy superior al 50% para no establecer, ¿verdad? Porque hay muchas conjeturas en esto. Usted tiene que, ¿cuáles serían los posibles candidatos del 2020? Leonel Fernández, 3 periodos presidente, Hipólito Mejía, un presidente con una popularidad excelente, un carisma extraordinario, una persona popular, con un gobierno que fue marcado por un problema económico y una crisis bancaria, desestabilidad de la moneda, pero al final del camino, cuando en ese mismo periodo va a las elecciones, opta por la reelección, usted ve que saca muchos votos, independientemente de los votos que trae el gobierno, ¿verdad? O sea, de ser el presidente. ¿Qué pasa con el dominicano? Falta de liderazgo, de relevo, o que realmente el grueso del dominicano quiere y recibe cosas diferentes a lo que recibe otra parte de la población. Está contento con un 911, está contento con una tanda extendida, está contento con una visita sorpresa, está contento con los planes sociales, está contento con una cantidad de cosas, con la inversión en educación, cosas que sí podemos decir que están bien y que con 3,5 millones de personas con una tarjeta de seguro subsidiado de salud. Hay cosas que se pueden decir que hay gente que le beneficia y eso parece que se traslada a los números y a los votos. ¿Cuál es su opinión de estos números y de la percepción de la gente a la hora de votar? Fíjate, el asunto, lo primero, los datos que sacamos, que vemos, son de encuesta, donde el menú en esa encuesta es, si te ponen a Danilo, Luis Abinader, Hipólito, Leonel, tú dices, no, prefiero a Danilo. Por ejemplo, esas encuestas, por eso mucha gente que le llama encuestas inducidas, porque el menú es un menú bastante limitado. Ahora bien, no podemos decir, independientemente de que ahora hay una escasez circulante, no podemos decir que el ambiente económico, tú no puedes decir que se ha manejado mal, por lo menos lo que se ve, porque te digo, la parte de préstamos y todos los intereses que se están pagando para eso es algo que a mediano plazo
o en una situación, una coyuntura que ocurra, ni Dios lo quiera, esas cosas se van a ver de inmediato. Ahora mismo tú lo estás postergando y eso es lo que está haciendo el gobierno. Está postergando préstamos, está sobreviviendo. Nosotros nos hemos beneficiado de muchos factores externos, como por ejemplo el caso de Venezuela, donde han venido cientos de millones de dólares de inversión en República Dominicana, y todo ese tipo de cosas ha permitido que haya una situación económica bastante estable. Ahora bien, también no podemos decir que el gobierno, no, como habla la oposición, de que todo está mal. No, yo no creo. Yo creo que Danilo Medina es un presidente que ha trabajado. Fíjate, que Danilo Medina trabaja hasta los domingos. La gente cree que ese cargo es fácil. Pero mire, usted, por lo menos el domingo, usted quiere estar, por ejemplo, en su casa, aunque sea viendo televisión. Y más una persona que está completamente, o sea, su tiempo está inundado de estrés. Entonces, el domingo también se va a trabajar en esas visitas sorpresas. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, bueno, realmente Danilo hace un trabajo. El problema del gobierno, el problema de Danilo, la parte que es la que le enturbia todo, es el asunto de la corrupción y la impunidad. Porque es que esa parte es demasiado significativa, porque eso nos afecta a todos. Yo puse en un escrito que si aquí a cada quien le llegara un pagaré de lo que cada dominicano debe en proporción a la deuda externa, cada dominicano debe 4 millones de dólares. ¿Tú puedes creerlo? ¿Cómo es la cosa? Cada dominicano debe en su proporción de la deuda externa, porque nosotros somos los dueños de este país, los dominicanos. Entonces, o sea que si multiplicamos 40 mil millones de dólares por 10 millones, peso, son 4 millones de dólares. El país debe 40 mil millones de dólares, estimado. 4 mil, nadie sabe realmente la cifra exacta cuando tú si sumas los 40 mil entre 10 millones de dominicanos, te da 4 millones de dólares. O sea, que tú debes 4 millones. A ti te llega un pagaré mañana o algo así. A ti te llega el ingeniero que lo debe. A ti te llega un pagaré que tú debes ese dinero. Mira, entonces ya la gente empezaría a entender lo que significa cuando se coge un préstamo, porque como a nadie le llega eso, como, bueno, eso está ahí. No hemos visto los efectos. No pasó como cuando Hipólito, que hubo una desbandada, se metió el dólar del 18 que él lo recibió, lo llevó se tasó hasta en 60. O sea, cuando tú no ves situaciones así, o la situación, por ejemplo, en 1990, cuando la crisis de la guerra de Irak, que tuvimos todo ese rebote de consecuencias, que aquí habían filas para gasolina, aquí no había no había de nada. Entonces, como no vivimos ahora mismo, gracias a Dios, en esa situación, entonces la gente se hace como el loco, porque cada quien, como decía Sócrates, sea amable porque todo el mundo tiene un lío arriba. Todo el mundo tiene su propio problema, está pensando que si tal diputado aprobó tal préstamo, la gente lo ve por encimita, no le importa, porque no le está afectando. Al momento que eso le afecta a la gente, entonces son otras 500. Porque realmente, como te inicié la conversación. Entonces el dominicano entiende que las cosas están bien. Siempre dicen que está mal. Está percibiendo, el grueso del dominicano percibe que las cosas están bien. No es que está bien. Y lo que busca de un gobernante es su bienestar. O la persona con que como en el caso de Hipólito, a lo mejor es la persona con que se identifica. Porque me voy a sembrar yuca para Gurabo. Esos son discursos ya desfasados. Anoche me llegó un video de Hipólito bailando reggaetón, o sea... Esas son cosas desfasadas que la gente goza con eso. Pero, por favor, ya Hipólito Mejía y esas figuras, el mismo Leonel Fernández, señor. ¿Y no será que el dominicano quiere otra cosa? El dominicano quiere beneficio inmediato, enriquecimiento rápido, busca que un presidente, que un gobierno le ponga un puesto, que le dé beneficios sociales, que le importe un carajo el endeudamiento, que el dominicano tiene un patrón diferente, tanto en valores como en su plan de vida, que otro segmento de la población.
Señor, lo que pasa es que si aquí nadie cae preso por corrupción, ¿quién ha caído preso aquí por corrupción? Jorge Blanco. Injustamente, por cierto. Injustamente. Vemos por las razones que acusaron a Jorge Blanco. Una tallota, una piña. O sea, entonces, si no hay sanción, bueno, pues si las cosas son así, dirá el pueblo, vamos a robar todos, entonces que me toca algo a mí también. Eso es lo que pasa. Pero cuando tú ves, por ejemplo, como pasó en Guatemala, que el presidente fue del Palacio de la Presidencia a, como dicen popularmente, a la chirola, entonces son otras 500. Entonces, aquí, lamentablemente, los gobiernos se mantienen con un pau-pau. Yo vi que ayer cancelaron, por ejemplo, a unas juezas, y el periódico hoy hizo un reportaje de 8 jueces que han sido suspendidos en este año. Tú dirás, pero esos jueces los suspendieron, esa es su sanción. Pero vivimos en un país donde cuando un destacamento o una comisión policial de una provincia lo encuentran haciendo vandalismo y corrupción, lo que hacen es que lo trasladan para otro lugar. Entonces, ya tú tienes tu respuesta. O sea, ¿qué percibe? ¿Cuáles son los valores? Ahora mencionaba, tú que estaba preguntando del tema internacional. Por ejemplo, hay un senador, el senador Moore de Alabama, que está intentando reelegirse y ha sido acusado, o sea, que ahora han sido destapados muchísimos casos de mujeres que han señalado que han sido víctimas de acoso sexual. Y dentro de todo ese enfoque, escuché a un analista de Fox comentando que el gran problema de eso es porque a Bill Clinton en su momento, con el caso de Mónica Lewinsky, no tuvo realmente repercusiones penales. Porque tú sabes que el problema penal de Bill Clinton era que él juró que había dicho, y eso es perjurio, entonces el perjurio es un asunto ya penalizado. Y el hecho de que Bill Clinton permaneciese en el poder y no tuviese que renunciar, eso es lo que ha llevado a todo este problema de acoso, porque se ha quedado impune. Entonces yo te digo lo mismo aquí. El asunto de la impunidad es el gran problema, porque si la población vive como chivo sin ley, si no hay una sanción por lo que tú hagas mal, entonces ya no es mal, la gente ya no lo ve mal. Entonces esa situación hasta que aquí no haya reales sanciones, sin pau-pau, sea quien sea, porque yo estoy oyendo desde que yo era chiquito, yo estoy oyendo el asunto de que caiga quien caiga. Cuando Hipólito llegó con esa misma temática. Y si aquí ha habido alguien que ha defendido corrupto hacia Hipólito Mejía, entonces ese asunto de la corrupción es nuestro principal problema. Y yo diría, si tú resuelves la corrupción, los demás problemas se resolverán por añadidura. Bien, licenciado, no podemos perder la oportunidad de su presencia con nosotros hoy, de que usted de forma breve nos dé un pequeño análisis o resumen de cómo usted ve el panorama internacional. La parte internacional, simplemente todo lo que ocurra tiene sus consecuencias a futuro hacia la República Dominicana. ¿Cómo va, desde su punto de vista, ya el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, ya tiene que un año de gestión? Todavía no tiene un año, tiene un año ahora se cumplió el año de que él ganó. Exacto. El 20 de enero será ¿Cómo usted ve eso? Y vamos a relacionarlo un poquito con cómo le está manejando. Mire ahora mismo el tema de Haití, de la migración, la frontera y el mismo caso de esta discusión tan importante que para mí es un caso que hay que prestarle atención, no es solo al problema islámico, sino al problema de Corea del Norte. Fíjate, claro, el tema en boga ahora mismo a nivel internacional lo protagoniza Corea del Norte. Aunque yo pienso que ahora mismo la tensión ha bajado, yo hace unos meses pensé que iba a haber realmente un inminente conflicto. Sin embargo, al parecer, Corea del Norte, que tiene ese juego de amenazar, de tratar de buscar ser reconocido, que es lo que está tratando de buscar, porque Corea del Norte
sabe que si en este momento hace otra prueba nuclear o lanza otro misil, como lo que lanzó en 2 ocasiones por el centro de Japón, va a ser el fin de ese régimen. O sea, entonces ellos han bajado un poco la guardia. Ayer Trump nuevamente aumentó las sanciones a Corea. Entonces, no sé hasta qué punto esté Corea en soportar. Lo único que veo es, y es una situación, vamos a decir, un tanto delicada, es el hecho de que el tú suprimir, el tú castigar tanto una economía que ya viene, es una economía pequeña, ya tú le has cortado todo, no me gustaría pensar que Corea del Norte de alguna manera hiciera lo mismo que hizo Japón en Pearl Harbor en 1941, cuando atacó por sorpresa ¿Tú no crees que por ahí Hawái? Bueno, en esa época Japón estuvo también sancionada por los Estados Unidos. O sea, el ataque de Pearl Harbor tiene que ver con esa misma, con el ahogo que le hizo Estados Unidos a la economía de Japón. Entonces, si vamos a buscar ese precedente, me preocupa que esta gente, viéndose acorralado, intenten alguna situación que nos pueda afectar a todos. Aunque te digo, pienso que el presidente, el líder de Corea, sabe que cualquier acción que haga es el fin de su régimen. Y usted ve ya con este tiempo de gestión de Donald Trump y las políticas que ha implementado hasta el momento, yo digo a veces, ¿qué día de los pasados 9 meses Donald Trump no se ha despertado con un escándalo? Cuando no es un tuit, es un problema, es una mala información, una renuncia. Yo digo que él tiene siempre un lío armado. No veo un momento de paz. Se parece a una novela colombiana, que nunca hay un momento de felicidad. ¿Cuál es su opinión? ¿El gobierno mantiene su popularidad? ¿Ha ido descendiendo? ¿Tiene posibilidad de rehabilitarse todavía? Thomas Jefferson, presidente norteamericano, decía: nadie es sacado de la presidencia por la reputación que lo llevó a ella. Entonces yo te digo a ti con Donald Trump, nadie es sacado de la presidencia por la reputación que lo llevó a ella. ¿Tú has visto que eso ha sido diferente a cuando él era candidato? No. Entonces, es igual. Donald Trump, independientemente de que tú veas que toda la noticia, porque es verdad. Entonces Hipólito puede ser presidente. Muy distinto el caso, muy distinto. Está bien, sigue. Entonces, el Donald Trump tiene el apoyo de los americanos, no de las minorías, de las mayorías, independientemente que tú veas CNN, que tú veas la mayoría de los medios, que le tienen un bombardeo constante, porque es cierto que en la queja de Donald Trump, tú ves que cualquier situación que Donald Trump diga, se la pone. Antes de ayer dijo que el senador de Alabama, sus palabras textuales fueron: el senador de Alabama dice que él es inocente. Yo no puedo decir otra cosa. Ya salieron en la misma tarde de estos periódicos sensacionalistas diciendo: Donald Trump apoya al senador, al pervertido del senador de Alabama. Ahí tú resumes lo que es el ataque que le tiene la prensa a Donald Trump. No quiero decir que yo esté de acuerdo con Donald Trump. No, que tú eres... no, porque tú mismo dijiste que tú dudabas que él iba a ser presidente y pero, antes de ser, tú pensabas que realmente ganaba la Hillary. Sí, entonces ahora mismo lo que tú estás viendo es eso. O sea, Donald Trump es un tipo controversial, a la gente le encanta. Nunca ha habido precedente que la gente esté tan involucrado en política como está ahora. Esta mañana, por cierto, que vi una encuesta en Fox que dicen que hoy, que es Thanksgiving, la gente se hizo un estudio que 3 de cada
perdón, de 3 norteamericanos, por lo menos 2 hoy tocan el tema político. De 3. 2. O sea, de 3 familias, perdón, de 3 familias norteamericanas, por lo menos 2 tocan el tema. Ese va a ser el tema central en la ¿Tú crees que su forma de manejar el problema migratorio es correcta? No puedo Haití, criticarlo, República porque es que Dominicana, él está defendiendo los intereses de Estados Unidos. Yo te diría que no, partiendo de mi visión, de Pero que de me la de defiendan los a mis americanos, dominicanos. Pero claro, si yo fuera norteamericano, yo diría, yo no quiero tanta gente aquí. Cuando tú ves que un haitiano lastima o le hace algo a un dominicano, eso a uno lo pone, ¿verdad? Uno que pase. Entonces, igualmente pasa en Estados Unidos. O sea, cuando tú ves que un mexicano, un inmigrante, sobre todo ilegal, mató a un norteamericano, ya eso es un asunto. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es exactamente eso. Tú no puedes permitir esa afluencia de inmigración, porque los mismos que viven ahí, los mismos inmigrantes, no quieren más gente. Es obvio, porque si tú tienes más gente, tu bono bajan. Bueno, licenciado, gracias. Yo creo que usted tiene que venir a este programa más a menudo, no se pierda tanto tiempo. Gracias. Bien, y lo felicitamos de verdad, porque Los Secretos del Poder realmente es impactante y ver qué buena acogida ha tenido dentro de las redes sociales. Nosotros lo felicitamos realmente. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Leonardo de León, analista político, que nos acompañara en el día de hoy. A ustedes les agradecemos por su audiencia y vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con Síntesis 2.0.